¿Qué sucedería si te dijera que en las redes sociales, una joven influencer fue capaz de transformarse en una especie de zombie digital, una metamorfosis que, de manera insospechada, la llevó a un punto sin retorno? Imagina que esa transformación, una búsqueda incontrolable de fama, terminó por desmoronarse de manera devastadora. ¿Qué pasaría si te contara que, detrás de todo esto, hay algo mucho más siniestro que solo una simple búsqueda de atención? Fátima Kisund, conocida en Instagram por el seudónimo Sahar Tabar, se convirtió en un fenómeno viral que aterrorizó a miles. Todo comenzó cuando comenzó a compartir sus fotos. Lo que parecía una simple joven buscando atención, se convirtió en una inquietante transformación. Su rostro, cada vez más artificial, parecía descomponer la esencia misma de lo que ella era, hasta que llegó a parecerse más a un personaje de Tim Burton que a una persona real. Esta metamorfosis no era accidental. Fátima se había sometido a una serie de cirugías estéticas extremas, todo en un intento desesperado por parecerse a su ídola, la famosa novia cadáver de la película homónima. Pero había un detalle crucial: la verdad detrás de todo esto no era lo que todos pensaban. Aunque en un principio la gente se sorprendió por su extraña apariencia, lo que más sorprendió fue que la joven admitió que todo, desde las fotos hasta los filtros y el maquillaje, era falso. Lo que inicialmente parecía un fenómeno grotesco de transformación, no era más que una fachada, un personaje creado para ganar seguidores. Y lo consiguió. Su cuenta alcanzó los 486,000 seguidores, atraídos por la curiosidad mórbida y la fascinación por lo inusual. A los tabloides occidentales no les costó mucho apodar a Fátima como la Angelina Jolie Zombie, un nombre que, como era de esperar, aumentó su fama. Pero mientras todo esto sucedía, algo mucho más peligroso comenzaba a gestarse. Las autoridades iraníes, que ya estaban acostumbradas a controlar con mano dura todo lo que se publicaba en Internet, empezaron a ver el fenómeno de Sahar Tabar como una amenaza para el orden público. Irán, que en ese momento tenía un control rígido sobre las redes sociales, no quería que sus jóvenes, especialmente las mujeres, se dejaran arrastrar por esas modas extranjeras. Lo que parecía ser un simple juego de imágenes, se transformó en un enfrentamiento con el régimen. El 5 de octubre de 2019, Fátima Kisund, la chica que había conquistado las redes con su imagen alterada, fue arrestada bajo cargos que iban desde blasfemia hasta incitar a la violencia y violar el Código de Vestimenta Nacional. La razón por la que el gobierno reaccionó de manera tan extrema fue clara: Fátima no solo había roto las normas sociales de su país, sino que también había creado una nueva forma de expresión que desafiaba la rígida estructura de la sociedad iraní. Su popularidad, aunque en principio había sido un acto de rebeldía personal, terminó siendo vista como una amenaza para el orden establecido. 3 días después de su arresto, en un intento por desmoronar su imagen ante el público, el gobierno de Irán organizó una entrevista televisada en la que Fátima, ahora con el rostro completamente desfigurado por el uso excesivo de maquillaje y filtros, apareció cubierta con un velo. Durante la entrevista, los presentadores la llamaron zombie y la acusaron de tener una personalidad anormal. Todo esto fue parte de una estrategia para mostrarla como un ejemplo de lo que sucedía cuando alguien se apartaba de las normas. En esa entrevista, Fátima se vio obligada a confesar, ante las cámaras, que las redes sociales habían arruinado su vida, y que lamentaba profundamente su deseo de fama. Pero, ¿qué le sucedió después de esta humillación pública? Fue condenada a 10 años de prisión, y mientras estaba tras las rejas, Fátima contrajo una enfermedad que la puso al borde de la muerte. Sus abogados pidieron su liberación temporal para recibir atención médica, pero el gobierno desestimó la solicitud. Pasaron meses, y, finalmente, la mitad de los cargos en su contra fueron eliminados, y su sentencia se convirtió en una fianza. Fue liberada tras 14 meses en prisión, y lo que sucedió después dejó a todos con la boca abierta. Fátima regresó a la televisión estatal, pero esta vez fue algo completamente diferente. En lugar de la mujer de aspecto extraño que el mundo había conocido, apareció una joven normal, aunque con algunos procedimientos estéticos visibles.
Por primera vez, se mostró su verdadero rostro, y el contraste con la persona que había sido presentada como una especie de monstruo en las redes sociales era impactante. Durante esa intervención, Fátima admitió que su obsesión con la fama había sido impulsada por un trastorno mental, y que el juicio mediático que sufrió la había empujado a tomar decisiones destructivas. Poco después de su liberación, Fátima desapareció nuevamente. ¿Qué ocurrió con ella después de ese momento? ¿Fue realmente liberada o estaba aún bajo la sombra del régimen? Nadie sabe con certeza qué sucedió, y a pesar de los rumores, su paradero sigue siendo un misterio. Esta historia, que comenzó con una joven que simplemente quería llamar la atención en las redes sociales, terminó en un drama que dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. Pero, más allá de la transformación física de Fátima, lo más perturbador de esta historia es cómo la sociedad y el gobierno iraníes trataron de aplastarla por su expresión individual. El caso de Fátima Kisunt se convierte en un recordatorio de cuán peligrosa puede ser la búsqueda insaciable de fama en la era digital. Es posible que las redes sociales nos estén empujando hacia un mundo donde la apariencia y la aceptación se convierten en algo mucho más importante que la identidad real. Este caso se ha convertido en un claro ejemplo de los peligros ocultos en la búsqueda de la fama digital y el precio que algunos están dispuestos a pagar para ser reconocidos. Y no es un caso aislado. Mientras tanto, las redes sociales se siguen convirtiendo en un terreno fértil para la creación de personajes y la obsesión por la apariencia. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo las plataformas digitales han creado una nueva forma de vida virtual que, en muchos casos, no tiene nada que ver con la realidad. La historia de Saar Tabar nos obliga a reflexionar. ¿Estamos realmente preparados para vivir en un mundo donde las identidades se construyen a través de filtros, maquillaje y cirugías estéticas? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que todo lo que creíamos real no lo es? El peligro de este fenómeno radica en cómo las redes sociales pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad, haciéndonos creer que la perfección es algo alcanzable y necesario. Las personas, especialmente las más jóvenes, pueden verse atrapadas en una espiral de autoexigencia, buscando imitar a figuras públicas que, a su vez, también viven en un mundo virtual y distorsionado. La presión por cumplir con ciertos estándares de belleza, éxito y fama es más fuerte que nunca, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Pero esta historia no acaba aquí. Fátima Kisunt, a pesar de haber sido liberada, es solo una de las muchas personas que enfrentan las consecuencias de un sistema que valora la fama por encima de la autenticidad. Las redes sociales, lejos de ser solo un medio de comunicación, se han convertido en una herramienta que moldea nuestra identidad y nuestras vidas. La historia de Saar Tabar no es solo un relato de una joven obsesionada con la fama, es una advertencia sobre los peligros que acechan a aquellos que buscan su lugar en un mundo que exige perfección a toda costa. Hoy en día, con la proliferación de las redes sociales, es más importante que nunca recordar que detrás de cada imagen cuidadosamente curada hay una persona real, con sus propios miedos, inseguridades y deseos. Las historias como la de Fátima nos invitan a reflexionar sobre los costos de la fama virtual y a cuestionar si vale la pena sacrificar nuestra verdadera identidad por un puñado de seguidores y la ilusión de la perfección. El caso de Fátima nos muestra que, en última instancia, la búsqueda de la fama y la aprobación ajena puede llevarnos a perder lo que realmente somos. Y si algo queda claro, es que el verdadero terror no está en la imagen de Saar Tabar, sino en lo que esa imagen representa, la presión implacable de vivir bajo un lente que distorsiona la realidad y nos obliga a conformarnos con una versión de nosotros mismos que no existe más que en las pantallas de nuestros dispositivos. En el fondo, todos somos humanos, y la búsqueda de la aceptación es una parte natural de la experiencia humana. Sin embargo, cuando esa búsqueda nos lleva a perder nuestra autenticidad y a someternos a un sistema que nos consume, las consecuencias pueden ser más oscuras de lo que imaginamos.
¿Qué pasará cuando nos demos cuenta de que la fama en las redes sociales no es más que una ilusión, una fachada que oculta la verdad detrás de la pantalla? Este caso es solo el comienzo de una reflexión más profunda sobre el impacto que las redes sociales tienen en nuestras vidas y cómo estamos dispuestos a pagar un precio muy alto por algo que, al final, tal vez no valga la pena.